Pues ya estamos felices de nuevo otra tarde más de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida, donde mandamos un saludo a las personas que van a ver la grabación de esta enseñanza por medio de nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y por cierto, les pedimos a la gente que va a ver esta enseñanza que la comparta con sus conocidos, que le dé like para que la plataforma de YouTube recomiende estas enseñanzas a más personas. A los que no se han suscrito les invitamos a que lo hagan para que este proyecto de enseñanza bíblica siga creciendo. Soy el pastor Juan González y desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, les mandamos un saludo. Y rápidamente, bueno, el día de hoy vamos a dar continuación a la segunda parte de la nueva serie que hemos estado ya compartiendo desde la semana pasada y esperamos que esta enseñanza sea de bendición. Quiero decir que dedicamos al menos 12 horas para preparar esta enseñanza y lo hacemos con todo el interés de edificar la vida de las personas que están interesadas en conocer más lo que es la Torá y cómo esto viene a ser una bendición para nuestra vida. Así es de que rápidamente aquí compartiendo el tema de esta serie que le hemos llamado así solamente la Torá y que la hemos basado en el Salmo 119:16, que dice: en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra, tu Torá. Y bueno, esto era el pensamiento del salmista y creo que también debe ser el nuestro el día de hoy, deleitarnos en la palabra, saborearla, disfrutarla, porque es vida. Así dijo Yeshua, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Así es de que vamos a continuar el día de hoy. Traigo para ustedes este tema que ya habíamos anunciado al final de la enseñanza pasada y que le hemos llamado precisamente ¿qué enseñó Yeshua sobre la Torá? Porque hay personas que piensan que Yeshua vino a traer una nueva enseñanza, que vino a cambiar todo lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento, incluso que vino a formar una nueva religión y a hacerse de un nuevo pueblo, que es la iglesia. Pero todas estas enseñanzas que estaban tan arraigadas por lo que habíamos aprendido por años de la teología cristiana, hoy lo estamos pues cuestionando a la luz de las escrituras y una nueva interpretación de estas desde el pensamiento hebreo, que es lo que caracteriza las enseñanzas que compartimos. Y el día de hoy vamos a ver qué fue lo que enseñó Yeshua sobre el tema de la Torá, qué tanto él la guardó, qué tanto él la enseñó, para que nos demos cuenta cómo Yeshua y la Torá están íntimamente ligados en la escritura. Bueno, y a las personas que van a ver esta enseñanza les invitamos también a que vean en nuestro canal de YouTube la enseñanza anterior que le llamamos Torá oral y Torá escrita, y que fue realmente una explicación de cómo la Torá recibida por el pueblo de Israel en la base del monte Sinaí a través de Moisés se conformó al menos de dos maneras: los documentos escritos en los rollos de animales que fueron dictados directamente por Dios a Moisés, que fue el escritor de esos primeros 5 libros de la Biblia, y parte también de la Torá que le fue delegada de manera oral y que fue transmitido de generación en generación durante muchos siglos como parte de la tradición del pueblo de Israel. Y sobre todo esta enseñanza es básica porque nos va a servir mucho para comprender lo que vamos a compartir el día de hoy en esta tercera parte de la serie sobre la Torá. Así es que le animamos a que vea esta enseñanza para que se prepare y pueda entender lo que vamos a compartir en este nuevo tema del día de hoy. Así es de que vamos a continuar el día de hoy con este tema, este nuevo tema, para que tome nota, comente al final de la enseñanza y sobre todo esperamos que sea de bendición. Bueno, quiero empezar con algo que ya conocemos, pero quiero iniciar así este tema. Yeshua no vino a abolir la Torá. Ya lo hemos dicho en repetidas enseñanzas que una de las mayores declaraciones del Mesías, del Mashiach, Yeshua, fue en el sentido de que la Torá permanece en vigor. Y esto lo encontramos en Mateo 5:17 al 19. En esta versión dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Sí, es verdad, digo a ustedes, hasta que los cielos y la tierra pasen, ni siquiera una yud o un trozo de la Torá pasará hasta que todas las cosas se hayan cumplido. Por lo tanto,
quien desobedezca al menor de estos misbot, que son mandamientos, y enseña a otras personas a actuar de la misma forma, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Que él no vino a abolir, sino a cumplir, y mientras los cielos y la tierra no pasen, la Torá sigue vigente. Y vamos a ver, explicar este pasaje con el cual quiero empezar. Lo voy a explicar en detalle para que ustedes vean a qué quiso referirse Yeshua con estas palabras de Mateo. Quiero empezar con esto. ¿Qué significa abolir y cumplir en este pasaje? Muchos no entienden que en este texto el Mesías, Yeshua, se estaba valiendo de expresiones idiomáticas de su tiempo. Sabemos que él fue un judío, hablaba hebreo, y dentro de cada idioma hay expresiones típicas del lenguaje. Así como en nuestro español, ¿verdad? Se hizo famoso esa frase de Chespirito, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. Y otras frases más que si usted no conoce el contexto, pues no las va a entender. Así también en hebreo hay expresiones idiomáticas que Yeshua utilizó en este pasaje. Por ejemplo, en el primer siglo, en la época que vivió Yeshua, cuando alguien enseñaba la Torá incorrectamente, se decía que esta persona estaba aboliendo o invalidando la Torá. A eso se refería. Mientras que cumplir la Torá, que viene, por cierto, del término griego pleró, ahí está en griego y en español, y significa llenar de plenitud. Vean, según el diccionario Strong griego, la palabra 4137. Ahí donde dice cumplir, utiliza la palabra griega pleró. ¿Y qué significa? Llenar de plenitud. A eso vino Yeshua, ¿sabían? Y esa palabra tiene el sentido rabínico de instruir a alguien con una correcta interpretación de la Torá. O sea, cuando usted enseñaba con una mala interpretación de la Torá, usted estaba invalidando o aboliendo la Torá. Estaba infringiendo, enseñando mal, pues. Pero cuando usted instruía en base a una correcta interpretación de la Torá, usted estaba cumpliendo con ella. Ese era el significado detrás de esa expresión de este pasaje de Mateo 5, 17 al 19. Ahora bien, estas expresiones judías del lenguaje judío todavía se siguen utilizando, El día de hoy, en las llamadas yeshivot, que no son sino escuelas rabínicas donde se enseña Torah, así se les llama yeshivot, escuelas de Torah, y en las llamadas bet midrash, que se les traduce como casa de aprendizaje de la Torah, o sea, hay escuelas. Todos los judíos aprenden Torah en la escuela, ¿no? Desde el hogar, pero esos son centros de estudio. En estos lugares, hasta el día de hoy, los rabinos, cuando entran en debates acalorados, uno con el otro sobre algunos mandamientos, llega un momento donde uno de ellos golpea con el puño en la mesa y declara lo siguiente: usted destruyó la Torah, refiriéndose a que el otro la está interpretando equivocadamente. Usted está aboliendo la Torah. Así es la expresión judía. O al contrario, cuando alguien reconoce que el otro rabino lo está interpretando bien, alabando al rabino por su interpretación, le dice: usted cumplió la Torah. O sea, usted la está interpretando correctamente. Y por eso Yeshua habló sobre distintas controversias de interpretación de varios mandamientos de la Torá. Incluso tuvo confrontaciones con los rabinos y fariseos porque no estuvo de acuerdo con ellos en sus interpretaciones. Porque él vino a darle su significado verdadero y correcto a la Torá. A eso vino, y eso es lo que declara en ese pasaje. Así es que lejos de pensar que él vino a cambiar, él vino a darle el correcto significado a la Torá. Ahora, sin embargo, ¿quiénes fueron los que invalidaron la Torá? Si Yeshua vino a cumplirla, a darle su correcta interpretación, ¿quiénes la invalidaban? Bueno, Yeshua hizo una fuerte reclamación a los fariseos de su tiempo por sus torcidas interpretaciones de la Torá. Ellos eran los que la invalidaban. ¿Y dónde dice eso? En Marcos 7, del 6 al 9, Yeshua dijo, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandato de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, los rabinos, haciendo una interpretación muy personal de lo que ellos consideraban el significado de algunos mandamientos, exageraron, agregando tradiciones de hombres, y de esta manera tergiversando el sentido original de la escritura, de lo cual Yeshua vino a restablecer, vino a renovar, vino a dar el sentido correcto que se le había perdido a la escritura por décadas, debido a la influencia de estos fariseos. El día de hoy también se invalida la Torá, ¿sabía usted? Por donde quiera, con falsas enseñanzas, falsas prácticas, muchas veces por desconocimiento e ignorancia, como a lo mejor en su momento nosotros lo hicimos, pero muchas otras veces con todo el conocimiento. Y solo quiero dar un ejemplo de los muchos que hay en distintos grupos religiosos. Fíjese bien, invalidar la Torá es un acto que sigue ocurriendo hoy. Y un ejemplo de esto es el de la iglesia romana, que aunque por cierto se ufanan de ser la única y verdadera iglesia, supuestamente desde que Cristo vino a fundar la iglesia a través de Pedro, el primer papa. Pero eso dicen en el discurso y en los hechos. No solo apoyan, por ejemplo, los matrimonios civiles entre homosexuales, el papa se ha pronunciado, el Papa Francisco, de que ellos dicen que están de acuerdo en que las parejas gays mejor se casen por el civil. Eso es correcto y lo apoyan. Y además de esto, bendicen en sus altares a parejas de homosexuales que van a pedir la bendición. Y ahí pongo algunas fotos de muchas que usted puede ver en internet, de sacerdotes en diversos países, sobre todo en Europa, que bendicen a los matrimonios gay. Ahí tenemos incluso el sacerdote de arriba, vean la sotana, trae los colores del arco iris, ¿no? Usted sabe, el LGBT, bendiciendo parejas homosexuales. Aunque pongo entre paréntesis, la iglesia dice que no los consideran matrimonio, o sea, no los casan, nomás los bendicen y aprueban su unión. Aunque dicen, no son matrimonio, pero sí les echamos la bendición. Qué paradójico, ¿verdad? Y con esto invalidan el precepto bíblico que prohíbe las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. ¿Y dónde dice eso? En el libro de Vayikra, en la Torá, o sea, Levítico 18:22 y 20:13. Usted vaya a ver esos pasajes y ahí dice expresamente que está prohibido las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, a la iglesia romana le vale, invalidan un precepto bíblico, pues para darle gusto a la gente, ¿no? Porque no quieren perder la gente, al contrario, que vengan todos los homosexuales y hagan lo que quieran. Al cabo la iglesia los bendice y los acepta porque creemos en un Dios de amor. Ese es el pretexto. Y con esto se invalida la Torá. Ahora, ¿qué dijo Yeshua entonces, volviendo al pasaje sobre la Torá? En esta versión, ¿verdad?, de Mateo 5:17, ya integrando el concepto del significado de abolir y cumplir, la versión sería más clara de esta manera. No piensen que he venido a distorsionar los mandamientos de la Torá y los profetas. No he venido para distorsionarlos, sino para enseñarlos de manera correcta. Eso es lo que diría Mateo 5:17, de acuerdo al significado original de las palabras de Yeshua. Y Matillahu o Mateo, que es un nombre en hebreo, por cierto, existe el evangelio de Mateo en hebreo, ¿sabían? Y en este evangelio, en hebreo, el verbo que aparece y generalmente se traduce como cumplir, que ya ahorita lo vimos en su traducción en griego, sale de la palabra hebrea malé. Y malé significa confirmar, llenar, realizar, ejecutar y completar una acción. Y eso fue lo que vino a hacer Yeshua, completar la Torá. O sea, vino a confirmar lo que ya estaba establecido, vino a llenar de plenitud, a realizar, a ejecutar lo que ya estaba establecido. Entonces, ni siquiera podríamos imaginar que Yeshua vino a cambiar o establecer una nueva enseñanza. Eso nunca ocurrió. Al contrario, él vino a cumplirla
a ratificar lo que ya estaba establecido. Ahora vean rápidamente cuáles fueron algunas de las maneras en que Yeshua cumplió la Torá. En primer lugar, Yeshua confirmó la Torá ratificándola con su vida misma. Por ello, es inconsistente la enseñanza cristiana de que la Torá ha sido extinguida o cambiada o abolida. Eso nunca ocurrió. Él vino a confirmar la Torá. En segundo lugar, Yeshua vino para llenar el mundo de la Torá, ¿sabían? Y de hecho, uno de los propósitos del Mesías en el futuro es enseñar la Torá en todo el mundo. Es decir, propagar la verdad de la Torá lo máximo posible. En tercer lugar, Yeshua concretizó la Torá en todas sus acciones y por eso nunca la transgredió. Cuando dice la Escritura que él no pecó es porque él nunca violó los mandamientos establecidos de la Torá. En lo que estuvo en desacuerdo fue en la tradición de los ancianos, en la manera en que ellos interpretaban, pero no en la Torá escrita. Esta siempre la cumplió. Y cuarto lugar, Yeshua enseñó la Torá de una forma mucho más profunda que cualquier maestro de su tiempo, completando explicaciones a un nivel de mayor elevación espiritual, como lo vamos hoy a compartir en su enseñanza del llamado Sermón del Monte. Él dio una explicación mucho más revolucionaria, más profunda de la Torá que cualquier otro maestro de su época. También hay que reconocer que la Torá, según la enseñanza de Yeshua, sigue vigente. Es claro que el Mashiach, Yeshua, nunca invalidó la Torá, al contrario, aseguró que ni siquiera una yud, ¿se acuerdan ahorita en la versión que puso? Dice, ni una yud, ni una parte de la Torá cambiará hasta que todo quede cumplido. ¿Y qué es una yud? Yud es la letra menor y más pequeña del alefato hebreo. Que por cierto, esta letra del alefato también se le llama yod o yud. Y se escribe simplemente con un ganchito ahí. ¿Sí lo ve? Como una comita. Esa es una yud. Y él dijo, ni una comita, ni una yud, que es la letra más pequeña del alefato, del abecedario hebreo, ni una sola se va a dejar de cumplir hasta que todo se cumpla. Si esa expresión le parece exagerada, pues así dijo Yeshua, ni una yud dejará de cumplirse. Y en suma, pues nada de la Torá puede ser abolido entonces, hasta que los cielos y la tierra pasen, dijo Yeshua. Mateo 5:18. Y ya que los cielos y la tierra todavía siguen aquí, entonces permanece en pleno vigor la Torá, según lo que Yeshua estableció en este pasaje. No ha pasado el cielo y la tierra, ¿verdad? Todavía no se van. Siguen siendo los mismos desde el tiempo de Yeshua. Entonces, por lo tanto, la Torá sigue en plena vigencia hasta nuestros días. Ahora, hoy otra cosa en lo que dice Mateo 5:17 al 19. Y se habla del más pequeño de los mandamientos, ¿sabía? Después de confirmar Yeshua que ni una yud, la letra más pequeña del alefato, podía ser sustraída o incumplida de la Torá, Yeshua también concluye diciendo, por lo tanto, quien desobedezca al menor de estos misbot, mandamientos en hebreo, y enseña a otras personas a actuar de la misma forma, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿usted quiere ser grande o pequeño en el reino de los cielos? Si usted no cree y no cumple y no enseña los mandamientos según este pasaje de Yeshua, usted va a ser pequeño en el reino. Va a ser como el de los últimos allá en la fila, ¿no? De menor rango, si usted quiere. Eso dice Mateo 5:19. Ahora la pregunta aquí, ¿cuál es el más pequeño de esos mandamientos que Yeshua dijo que si usted los desobedece, usted va a ser pequeño en el reino? Bueno, de acuerdo a la tradición judía, porque yo me puse a investigar y dije, ¿a cuál pequeño mandamiento de tantos que hay en la Torá se refirió Yeshua? Bueno, según la tradición judía, el pequeño mandamiento al que aquí se refiere Yeshua en Mateo 5:19 es el texto que se encuentra en Devarim, o sea, en Deuteronomio 22:6.
Y quiere que lo veamos para que vea a qué se refirió Yeshua al pequeño mandamiento. Es el más pequeño de los mandamientos. Deuteronomio 22:6, que dice: si pasas por un nido de pájaros, en un árbol o en el suelo, y la madre está sobre los polluelos o sobre los huevos, no cogerás a la madre con los polluelos, o sea, no los vas a molestar. Déjala ahí que haga su trabajo. Fíjese, hasta en eso pensó el Señor. Usted dirá, ¿y esto qué? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está aquí? Bueno, porque es una ley de protección al derecho de los animales a reproducirse, a tener sus nidos. Y está prohibido que el ser humano interfiera en la vida de los pajaritos, ¿no? Y usted dirá, miren qué pequeñas cosas pensó el Señor. Pero según Yeshua, quien desobedezca esta ley, llamada la menor de los mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Fíjese, o sea que aquel que no respete los animales logrará entrar en el reino de los cielos, pero será pequeño, o sea, el último de la cola. Y solo por no guardar un mandamiento, así que alguien dirá, ¿y eso qué significa? Bueno, pues esto dijo Yeshua. Cúlpelo a él entonces, si le parece exagerado. Entonces, ¿en qué concluye esto del más pequeño de los mandamientos? Por conclusión o por inferencia, quien transgrede deliberadamente mandamientos mayores estará fuera del reino, excepto si se arrepiente de forma verdadera y reconoce que los mandamientos nos fueron dados para cumplirlos. Y aunque yo sé que muchos cristianos van a decir, usted ya está diciendo que hay que cumplir mandamientos para ser salvo. No, acuérdese, eso nunca lo hemos dicho. La salvación se obtiene por medio del sacrificio de Yeshua. Pero hay que cumplir mandamientos como la prueba de que hemos sido salvos y estamos agradecidos y queremos obedecer lo que el Padre dice. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces aquí el Mashiach quiso demostrar que todos los mandamientos de la Torah son válidos e importantes. Eso es lo más importante que hay que rescatar. Incluso la violación del menor de esos mandamientos, el derecho de los animales que ya explicamos, tiene como consecuencia rebajar a la persona en el reino de los cielos, haciéndola menor y con menor galardón. Entonces dígame usted, ¿sí habrá diferencia entre guardar los mandamientos y no hacerlo? Sí. Tal vez todos, que es lo más probable, llegaremos al reino, porque al final la entrada es por la aceptación del sacrificio de Yeshua. Pero el grado de importancia o el galardón que usted reciba va a depender de si guardó o no los guardó. Y no lo digo yo, lo dice Yeshua en este pasaje. Así es de que si quiere ser grande, hay que guardar mandamientos. Si quiere ser pequeño y usted se conforma con eso, entonces no, que no le importe lo que dice la Torá respecto a lo que debemos o no hacer. Ahora, para ser grande, pues en el reino de los cielos ya sabemos, ¿no? Por el contrario, el Mesías Yeshua afirmó, mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le parece eso? No entraréis. De manera que su enseñanza nos desafía a cumplir y enseñar los mandamientos correctamente de la Torá. ¿Cómo la manera de ejercitar una verdadera justicia y no una justicia tan escasa y superficial como la que mostraban los fariseos de la época, ¿no? Que era pura apariencia. Pero en realidad, dice Yeshua, ni siquiera tocaban los mandamientos con los dedos. Exigían a los demás, pero ellos no cumplían. Por eso llegó a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Así es de que aquí está cómo llegar a ser grande en el reino de los cielos. Hay que, cumplir y enseñar mandamientos. Ahora, quiero decir también que a través de toda su vida Yeshua citó la Torá, aunque algunos ni siquiera se den cuenta. Y solo para un ejemplo,
En muchos de sus discursos, Yeshua acostumbraba a citar la Torá. Y un ejemplo, cuando fue tentado en el desierto, después de aquel ayuno de 40 días, ¿se acuerdan? Fue tentado por el maligno. ¿Y cómo lo venció Yeshua? ¿Cómo lo refutó en al menos 3 ocasiones? Citando la Torá. Y las palabras de él estaba citando la Escritura. ¿Y de dónde citó eso? Bueno, vean, la primera manera en que lo refutó, cuando le dijo, no de solo, cuando le ofreció pan, ¿verdad? Sabiendo que tenía hambre, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai, de eso vivirá el hombre. ¿Y de dónde estaba citando esas palabras? Deuteronomio 8:3. Vaya y vea que son las palabras textuales de Deuteronomio 8:3, la Torá. Y luego después que lo volvió a tentar y le contestó, no tentarás al Señor tu Dios, citó Deuteronomio 6:16 textualmente. Y en la tercera manera en que lo venció, cuando le dijo, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, citó Deuteronomio 6:13. Entonces era común que Yeshua citara la Escritura, incluso empezara muchas de sus frases diciendo, escrito está, escrito está. Y con eso hacía referencia a la Torá. Entonces vea, Yeshua la utilizó y la conocía, la memorizaba, la aprendió, la ejecutó durante todo su ministerio. Por eso es que todo lo que él hacía era para cumplir la Escritura. Entonces la Torá y Yeshua estaban íntimamente ligados, para aquellos que no sabían. Ahora, Yeshua fue considerado un fiel intérprete de la Torá. Mire, voy a citar fuentes extras de la Biblia, ¿no? O externas. Los llamados manuscritos del Mar Muerto, que por cierto fueron descubiertos, el descubrimiento más importante quizás del siglo pasado. Estos manuscritos apuntan que incluso antes del nacimiento de Yeshua, estos manuscritos vienen de la época de Yeshua y más atrás, según se cree, fueron usados por los esenios, los sabios judíos que se fueron al desierto de Judea a santificarse estudiando la Torá, y de ahí vienen estos rollos del Mar Muerto, ¿eh? Y en estos rollos que vienen desde antes del nacimiento de Yeshua, ya había una fuerte expectativa en el judaísmo de que el Mesías sería el intérprete de la Torá. Antes de que Yeshua apareciera, ya en el judaísmo había ese pensamiento de que el Mesías iba a venir a interpretar la Torá como debería de interpretar, explicando la ley y revelando sus misterios hasta entonces no comprendidos por la gente. Y aquí se hace referencia a una profecía, a la estrella, refiriéndose al Mesías, mencionada por la profecía de Balaam en Números 24:17. En esa profecía Balaam dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Y según la tradición judía, esa estrella de Jacob se refiere al Mesías y es considerado el intérprete de la Torá por excelencia. Y ahí pongo en paréntesis de qué parte del rollo del Mar Muerto estoy sacando esta cita. Entonces los judíos creían que el Mesías iba a venir a darle la perfecta, legítima y más profunda interpretación a la Torá, y eso hizo Yeshua. La interpretación rabínica después de Yeshua, porque hasta el día de hoy tenemos rabinos judíos que enseñan Torá, pero vean, otra interpretación rabínica, mesiánica, importante, proviene de la Edad Media, de ese judío llamado Rambam, o mejor conocido como Maimónides, que fue un judío sefardí, o sea, de España, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la Edad Media. Fíjense lo que él dice acerca de la relación entre el Mesías y la Torá. Claro está que para ellos el Mesías no ha venido, ¿verdad? No reconocen a Yeshua, pero fíjense lo que dice según la interpretación de este sabio judío. Porque en aquellos días mesiánicos, hablando del futuro, el conocimiento y la sabiduría y la verdad aumentarán. Pues el rey davídico que surgirá será más sabio que Salomón, y un gran profeta, vean lo que creen, acercándose al nivel profético de Moshe, nuestro maestro.
en el futuro, el Eterno, bendito sea, se sentará y explicará una nueva Torá que será dada por el Mashiach. O sea, ellos creen que el Mesías va a venir a traer una renovación de la Torá y va a tener más sabiduría que Salomón, aunque lo que no saben es que ese Mesías ya vino. Pero vean, la creencia de la tradición rabínica mantiene una íntima relación entre el Mesías y la Torá como su principal intérprete. Ahora vamos a entrar finalmente a esto, vean, porque podemos hablar mucho acerca de lo que Yeshua habló y enseñó sobre Torá, pero lo vamos a resumir en esta enseñanza hablando del Sermón de la Montaña, porque ahí fue quizás la enseñanza más profunda donde Yeshua habló de la Torá y su interpretación de la Torá. ¿Qué dice Mateo 5 del 1 al 2? Así empieza, aunque contiene todo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y también viene Lucas, otra versión del Sermón de la Montaña. Este pasaje de Mateo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí empieza el Sermón de la Montaña. A una multitud en el monte, ¿verdad? Que según se cree es el monte de los olivos, a donde él se subió a dar esta enseñanza. 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, y está registrado todo el sermón. Ahora es importante aclarar que el sorprendente Sermón de la Montaña de Mateo 5 al 7 es una verdadera y magistral disertación del Mashiach Yeshua sobre los aspectos más importantes de la Torá, cumpliendo Yeshua el papel de enseñar y aplicar la Torá de Moshe o de Moisés de modo más profundo. Porque el Señor no solo tomó la ley, sino la llevó más allá de lo que estaba escrito. Y este sermón es considerado hasta ahora la constitución del reino mesiánico. Es como que la base de todos los mandamientos del reino del Mesías, según la interpretación de Yeshua. Y vamos a ver en qué consiste. Ahora, antes de explicarla, quiero aclarar esto. Porque algunos piensan que en este Sermón de la Montaña, Yeshua vino a establecer una nueva Torá y a quitar la antigua. Eso es lo que se cree en el cristianismo y algunos se lo han creído. Dijeron, miren, a partir de aquí Yeshua vino a decir la antigua ley queda corta, queda para atrás, ya está vieja y voy a poner una nueva ley para mi nuevo pueblo, la iglesia. Todavía eso dice. Hay que recordar que los que lo oyeron este sermón fueron sus discípulos, todos judíos. Ahí no había iglesia cristiana. Entonces fue una explicación, una reinterpretación de la Torá según la perspectiva del Mesías Yeshua. Ahora vean, el Sermón de la Montaña, lo que sí es, para muchos, es el cumplimiento de la Torá, desde luego. Porque así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la Torá de la mano de Dios, así Yeshua sube al monte para entregar a sus discípulos y a todo el pueblo de Israel la nueva Torá, o será la correcta manera de interpretarla. Porque esa es la opinión. Algunos dicen, fue algo nuevo. Y otros dicen, no, es lo mismo, nada más con una nueva interpretación. Su forma peculiar de hablar en este sermón es usando la frase repetida, ¿oíste que fue dicho? Y luego después, ahora yo os digo. Y ese oíste que fue dicho hace referencia a las imprecisas interpretaciones rabínicas que había de los mandamientos de la Torá. A eso se refiere. Y el yo os digo hace referencia a su correcta interpretación de lo que debió de haberse entendido desde un principio. O sea, él vino a acomodar, a corregir de las incorrectas interpretaciones rabínicas, que había muchos mandamientos de la Torá escrita en su tiempo, para darles el correcto significado. Por eso utiliza esa frase, ¿oíste que fue dicho? Lo que dicen los fariseos y malinterpretan, ahora yo les digo cuál es la correcta interpretación. Y vean, vamos a ver cuántos mandamientos hay en el Sermón de la Montaña. ¿Cuántos mandamientos tenemos en la Torá? 10. ¿Y cuántos mandamientos aquí citó Yeshua? 6. Y empieza con el 6º mandamiento. ¿Qué dice el 6º mandamiento? No matarás.
¿Y qué dice Mateo 5 del 21 al 22? Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Eso es lo que está escrito. Pues yo os digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, en otras palabras, dijo, si ustedes creen que es tan fácil, porque hasta ahorita alguien dirá, bueno, yo no he matado a ninguna persona. Entonces hemos cumplido el sexto mandamiento. Pero Yeshua dice, ¿sabes qué? Si tú te enojas contra tu hermano y lo ofendes y le llamas necio, ya violaste este mandamiento. Híjole, ya no la puso. Entonces, ¿hemos violado o no el sexto mandamiento? Según la perspectiva de esta interpretación de Yeshua, sí. Y muchas veces. Señor bendito. O sea, para aquellos que dicen, no, Yeshua vino a quitar todo y puro amor. No, Yeshua vino a hacerla más difícil. Si somos honestos, no vino a facilitar, vino a decir, necesitas de mi espíritu y necesitas un corazón convertido para poder cumplir esto. Porque si matar a un ser humano es difícil no hacerlo, enojarte con tu hermano, pues es más difícil. Vamos al otro, el séptimo mandamiento, cuando tocó el tema del adulterio y el divorcio. Mateo 5, 26, 27 y 28 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Este es el séptimo mandamiento de los 10, de Éxodo 20. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cómo la ven? Y luego viene el tercer mandamiento que él cita aquí. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Eso estaba establecido en la Torá y los rabinos así lo enseñaban, aunque había varias tradiciones. Y por cierto, uno de ellos, el rabino Gilel, él llegó a decir que por cualquier cosa, si tu mujer se le quemaba la tortilla o se le pasaba la sal a la comida, con eso le podías usar como pretexto para divorciarla y decir, vete, ya no te quiero, me consigo otra. Hasta esa clase de abuso había en la época de Yeshua. Por eso él dice, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer la hace ser adúltera, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31 y 32. O sea, él quiso corregir una mala práctica que los rabinos de su época estaban abusando, porque imagínense quién era el único que tenía derecho a divorciarse, el hombre. La mujer no podía divorciar, solo el hombre, y por cualquier cosa. Y Yeshua dijo, la única razón es por causa de infidelidad. Pero fuera de eso, nada de que se me quemó la tortilla y quieras botar a tu mujer, porque la haces adúltera si ella se casa con alguien, y si tú te casas con otra también adulteras. Vino a corregir las malas interpretaciones de su tiempo de los mandamientos. Ahora, el que sigue es el tercer mandamiento, vean. No tomar su nombre en vano, ese es el tercer mandamiento. ¿Qué dice Mateo 5, 33 al 34? Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, ni por la tierra. Así dijo el Señor, o sea, no jueguen, porque en aquel tiempo el jurar no estaba prohibido, pero lo que se hacía es que lo hacían vanamente para cualquier cosa, ¿verdad? Como hoy en día, te juro, hasta cómo le hace uno así besa uno la cruda con la mano, te lo juro, eran tan vanos en usar el nombre de Dios para cualquier cosa que el Señor dijo, yo les digo que ya no juren de ningún modo, porque están comprometiendo el bendito nombre del Señor por cosas vanas. Y vino a cambiar eso. Y luego finalmente termina hablando del amor al prójimo. En quinto lugar, vean, dice en Mateo 5 del 38 al 39, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. O sea, ahora no hay lugar para la venganza por cualquier modo, por cualquier cosa. Yeshua vino a cambiar eso.
Y el punto número 6 de su sermón, el precepto número 6 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que se había interpretado de la Torá, ¿eh? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y viene a poner la ley del amor al prójimo, incluyendo al enemigo, al que te persigue. Y ahí cambió radicalmente una interpretación farisea que daba lugar a la venganza, o a ver al enemigo y desquitarte. Eso lo vino a quitar el Señor. Pero no fue una nueva ley, fue una nueva interpretación de la ley. Amén. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿ven? Porque quiero dejar muy claro esto. Entonces, el Sermón del Monte es una nueva Torá que trae Yeshua para un nuevo pueblo, la iglesia, y vino a dejar ya como caduco la anterior Torá escrita. No, porque aunque algunos creen que el centro del Sermón de la Montaña no son las bienaventuranzas con lo que empieza el sermón, sino el enunciado de lo que para ellos es un nuevo decálogo, pero ahora en 6 mandamientos. Entonces dicen, miren, los 10 ya los vino a quitar y ya puso 6. Nueva ley, nueva Torá del Mesías para un nuevo pueblo. Entonces, esos 6 mandamientos que Yeshua proclama supuestamente bajo la interpretación teológica cristiana, atribuyéndose la autoridad misma de Dios, porque dice, el Señor dijo, pero ahora yo les digo, o sea, yo me pongo encima de los 10 mandamientos. Y supuestamente esos 6 mandamientos nuevos se contraponen explícitamente al antiguo mandato. Por eso citan, Yeshua dice, ¿habéis oído lo que estaba establecido? Ahora yo les digo, todo cambia. Y según esta opinión, el Sermón de la Montaña pasa por encima del decálogo de los 10 mandamientos dados a Israel en el monte Sinaí. Y la nueva Torá, según ellos, culmina en la invitación a amar a los enemigos, que es el corazón de todas las enseñanzas del Mesías. Y ahora se dice, ya no hay 10 ni tantos mandamientos, ni 613, solo el mandamiento del amor. Y por eso amor y paz, y hasta los homosexuales, pues amor y paz y todo amor, y es la única ley que prevalece en el cristianismo. Y los demás mandamientos de la Torá quedaron caducos. Vea qué falsas interpretaciones han sacado por una mala interpretación del Sermón de la Montaña. Por eso, la correcta interpretación aquí es la misma Torá, pero bien interpretada. Eso sí, el Mashiach Yeshua fue el centro de la Torá, lo sabemos, y la presentó con tanta intensidad en este Sermón de la Montaña que sus instrucciones llegan a aparecer, oiga bien, entre paréntesis, una nueva Torá. Y para algunos es la ley del amor de Yeshua, que viene a sustituir la Torá antigua, porque supera la interpretación legalista de los fariseos. Sin embargo, se trata de la misma Torá, pero explicada y comentada por la propia sabiduría encarnada en el Mesías. ¿Se acuerda usted que en Proverbios 1, del 20 al 33, habla de la sabiduría como si fuera una persona? Y diciéndole al pueblo, ámame, aprovéchame, porque si tienes sabiduría te va a ir bien. ¿Y sabe quién es esa sabiduría encarnada? Yeshua. Por eso él fue el que pudo interpretar con la precisión y dando una cátedra de lo que era el verdadero significado de la Torá, que hasta entonces se malinterpretaba. Entonces no es otra Torá distinta, es la misma, pero ahora viene explicada por el mismo Yeshua. Y claro, el enfoque ahora quizás más revolucionario de esta nueva interpretación es el amor al prójimo, eso sí. Esta Torá cuyo enfoque pasa del esfuerzo legalista de los fariseos por cumplir minuciosamente todos los mandamientos a demostrar el amor al prójimo como la prueba práctica del enfoque humano de la Torá en el reino que se había perdido. Ya los fariseos estaban tan afanados por cumplir legalistamente los mandamientos que habían dejado a un lado el amor y la misericordia, ¿se acuerdan? Por eso Yeshua les dijo, ustedes la regaron, porque la Torá está hecha para el hombre, para cumplir a los propósitos del hombre, no al revés.
Y por eso Mateo 5, del 46 al 48, parte del Sermón de la Montaña, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí habló del amor, el amor al prójimo. Una pregunta, y esto bien importante, me puse a estudiar esto porque hay gente que dice que Yeshua solamente se apegó a la Torah escrita, que la Torah oral nunca la usó. Pero aunque parezca sorprendente, para mí lo fue, en el Sermón de la Montaña Yeshua hizo uso de la Torah oral de su tiempo, porque tenía un gran valor y lo sigue teniendo hoy para los judíos. Fíjense, al igual que los esenios, esos sabios que se fueron al desierto y de los cuales vienen los rollos del Mar Muerto, eran hombres santos, judíos que se salieron del mundo, ¿verdad? El pecado, de lo que había acá en las ciudades para irse al desierto a estudiar Torah. Así como lo hicieron los esenios y los llamados Tanaín, que ahí lo pongo en hebreo, se llama repetidores. Eran maestros de la Torah oral y que según la tradición judía fueron la última generación de una larga secuencia de maestros orales que inició con Moisés y que en la época de Yeshua así se les llamaban los Tanaín, maestros de tradición oral, eran conocedores en la tradición oral. Porque vean una pregunta, a ver, ¿cómo es que se pudo conservar intacto las palabras de Yeshua en todo su discurso de la montaña para luego Mateo escribirlo palabra por palabra? Porque Yeshua no escribió nada. Y alguien dirá, ¿cómo Mateo se acordó exactamente de todo lo que dijo Yeshua? Pues ¿qué traerá una grabadora? Porque si yo escucho un discurso que fue resumido en 3 capítulos, a lo mejor Yeshua estuvo toda una tarde, toda una mañana enseñando ahí. ¿Cómo se acordó Mateo de todo? No se ha preguntado. A lo mejor traía una grabadora y la puso, a ver, Señor. Y ya después se puso a escuchar y a transcribir. No, no existía. O tenía una memoria fotográfica de esas que se acuerda todo, o no sé cómo le haría. ¿Cómo cree usted que le hizo? ¿Cómo le hicieron los evangelistas? Y alguien dirá, bueno, pues la revelación que les dio el Señor, entraron en trance y se acordaron de todo. No. Ellos tenían una memoria tan especial para recordar todo lo que Yeshua enseñó hizo. No, lo que pasa es que Yeshua usó tradición oral que ya existía en su tiempo y los judíos la conocían. Por eso él se pudo acordar de las enseñanzas. Vean, se van a sorprender, ¿eh? Yeshua fue un fiel intérprete de la Torah entonces. Aunque para muchos teólogos las enseñanzas de Yeshua en el Sermón del Monte superaron por mucho las viejas legislaciones de la Torah de Moshe, lo cierto es que Yeshua fue un fiel devoto y cumplidor de la Torah. O sea, nunca se salió de la Torah. Él no vino ni a abolir la Torah, ni renegó de su judaísmo, y mucho menos fundó una nueva religión con una nueva ley basada en el amor. Eso es mentira. Mentira. En el Sermón del Monte se presenta más bien como el sustentador y promotor del verdadero espíritu de la ley judía, su correcta interpretación. Eso sí, pero él no vino a traer ni una nueva Torah, ni una nueva religión, ni tampoco renunció a su judaísmo. Nunca lo hizo. Eso es una mala interpretación del cristianismo de un Yeshua, ahora cristiano. Incluso miren, Yeshua, a semejanza de como lo hacían los rabinos de su tiempo, puso los llamados cercos de protección de la Torah. ¿Sabe usted? ¿Para qué sirve un cerco? Para que nadie se salga o para que nadie entre o traspase el cerco. Yeshua, al igual que otros rabinos de su época, usó los llamados cercos de protección de la Torah. ¿Qué son los cercos? Mandatos agregados o explicatorios para asegurar el fiel cumplimiento de los preceptos de la Torah. O sea, para que nadie diga, es que no entiendo, por eso no los cumplo. No, no. A ver, ahí te van. Tienes que garantizar cumplirlos, eso se llaman los cercos. ¿Y dónde viene un ejemplo? Mateo 18:9. Si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, y ahí viene el agregado, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor que entres tuerto en la vida eterna que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego de la gehenna. Y utilicé esta versión
porque ya sabe que en Reina Valera dice, se has echado al infierno, cosa que ya explicamos que no existe. Era el infierno o el fuego del basurero que estaba a las afueras de la ciudad, en el valle de Gehenna. O sea, vas a ir arrojado allá, al basurero, si no te pones las pilas y cuidas tus ojos. Ahora ya sabemos que eso de sacar el ojo, pues no era literal, así no todos estaríamos tuertos. Pero eso era un cerco de protección, o sea, un agregado para asegurar que cumplan la Torah. Eso lo hacían los rabinos y Yeshua lo hizo, vean. Hay debates sobre el sentido de la Torah, vean. Yeshua siguió las costumbres de la época en que los rabinos y fariseos como Gilel hacían acalorados debates sobre la interpretación de la Torah, algún precepto y su significado más profundo. Esto era común, los debates. A ver, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? Y ahí se debatían entre los rabinos. Su manera de discutir opiniones y argumentos solo encaja dentro de la tradición farisea. Algunos se van a sorprender, pero Yeshua no era lo más parecido a un esenio, porque nunca se fue al desierto a vivir solo. Fue un fariseo. No como los fariseos de su época, hipócrita, sino un verdadero defensor de la Torah. Aunque parece corregir tanto la ley mosaica que pareciera cambiarla, en realidad no hace más que reinterpretarla, que no es lo mismo que cambiar. Aunque algunos cristianos lo ven como el nuevo legislador o el nuevo Moshe que vino a cambiar la Torah, no es así. Claro que no. Porque algunos hablan de un nuevo legislador, de un nuevo Moisés y de una nueva alianza. Eso dice el cristianismo, más los católicos. Para los teólogos cristianos, el Sermón del Monte es la prueba de que el Mesías vino a imponer una nueva ley basada en el amor al prójimo, y no tanto en el cumplimiento escrupuloso de los mandamientos de la Torá o ley mosaica, como promovían los fariseos, que eran legalistas. Además ven en las palabras de Yeshua, al comer lo que llaman la Santa Cena, la inauguración de una nueva alianza. Y aunque aquí puse la versión de Mateo 26, versículo 27 al 28, en la Biblia latinoamericana para hispanos, porque es más correcta que Reina Valera. Porque fíjense cómo dice la llamada Cena del Señor o la Santa Cena en este pasaje. En Reina Valera dice, tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo, beban todos de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto, dice Reina Valera, mi sangre del nuevo pacto, y dicen los cristianos, se fija, un nuevo pacto con la iglesia, ya Israel quedó atrás con su ley de Moisés, ahora la iglesia, venimos a sustituir a Israel porque en su sangre está el nuevo pacto, así diría un católico. Pero fíjese, en esta traducción dice, beban todos de ella porque esta es mi sangre con la que Dios confirma la alianza. ¿Con quién era la alianza? Con Israel. Y él vino a confirmar la misma alianza, no a hacer una nueva alianza con un nuevo pueblo, eso no. Y termina diciendo, y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. Entonces Yeshua con su sacrificio no vino a establecer un nuevo pacto con un nuevo pueblo, simplemente vino a confirmar la alianza que ya había sido establecida y que Israel había violado. Pero ahora el Mesías venía a restablecer una nueva alianza con su mismo pueblo, a través de su sacrificio. Que claro está que ahí entramos nosotros, ¿verdad? Gracias al Eterno, también por el mismo sacrificio, pero no era una nueva alianza, era la misma. Aquí es donde creo que se van a sorprender la mayoría como yo, del contenido del Sermón de la Montaña en esto, vean. Ya vimos lo que era el Talmud, ¿verdad? El Talmud es la recopilación de la tradición oral. Fíjese bien, vamos a hacer una comparativa del Sermón del Monte y el Talmud. A ver en qué se parecen. Por eso digo, ¿será que Mateo se tuvo que memorizar todo el sermón? ¿O ya había tradiciones orales muy parecidas a lo que Yeshua enseñó en el monte, en el Sermón del Monte? Vean. Hay sorprendentes semejanzas entre los dichos de Yeshua en el Sermón del Monte y lo escrito en la Torá oral
y que fue resumido en el Talmud. Y fíjense, lo voy a citar. Mateo 5:3, ¿qué dice? El Sermón del Monte. Yeshua dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dice el Talmud en la Mislei 29:23? Pero el que es de espíritu humilde tendrá honra. ¿Se fijan cómo se parece mucho a bienaventurados los pobres en espíritu? Ahora, Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué dice el Talmud Tehilim 147:3? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Se parece o no se parece? Ahora fíjese, todavía más, para que se dé una idea de esta comparación entre el Talmud y los dichos del Sermón del Monte de Yeshua. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y qué dice el Talmud de Tehilim 37:11? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. ¿Se parece o no? Luego, ¿qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué dice el Talmud en esta cita que viene ahí? Bendito aquel que dice la verdad con corazón puro y no calumnia con su lengua. Muy parecido, ¿no le parece? Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el Talmud Tehilim 34:14 dice: buscad la paz y síguela. Muy parecido. Y fíjese, aún hay más de esta comparativa. Mateo 5:9, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dice el Talmud Balbi Masejet Baba Kama 93a? El hombre tiene siempre que procurar estar entre los perseguidos y no entre los perseguidores. ¿Qué dice Mateo 5:28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Fíjese lo que dice el Talmud Mesejet Kalá, capítulo 1. Quien mira a una mujer con intención impura es como si él ya tuvo relaciones con ella. ¿Se parecen o no? Entonces, al final, no es que Yeshua vino a inventarse algo que no era conocido. Era parte de la tradición oral, de los mandamientos, que él vino a confirmar utilizando esa tradición en el Sermón del Monte. Lo amplió, la renovó, la corrigió, sí, pero no era otra ley, era la misma. Ahora, acercándonos al final. ¿Cuál fue la misión mesiánica de Yeshua en este aspecto? En cuanto a la misión de Yeshua como el verdadero Mashiach o Mesías enviado, de lo cual el mismo Moshe anticipó su llegada. ¿Qué dijo Moisés del Mesías? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios y a él oiréis. ¿Y a qué se refirió? No a Josué, no a ningún profeta del Antiguo Testamento se refirió a Yeshua. Profeta como yo te levantará Adonai tu Dios y a él deberás oír. Entonces su misión se relaciona con la revelación del sentido espiritual y profundo de la Torá del Eterno. A eso vino Yeshua como Mesías. Y no podría ser de otro modo, puesto que quien predica contra la Torá, como dice el cristianismo que lo hizo Yeshua, es considerado un falso profeta, aunque haga señales y prodigios. ¿Y dónde dice eso? En Devarim, Deuteronomio 13, del 1 al 4. Ahí está establecido, si se levanta un supuesto profeta y hace milagros y prodigios, pero se sale de lo que está escrito, dice, el tal es un mentiroso y lo debes de matar. Es un profeta falso. Entonces, ¿cómo dice el cristianismo que Yeshua vino a cambiar la Torá? Si hubiera pasado eso, lo habían matado, como lo hicieron, pero no lo hicieron por venir a tergiversar la Torá, sino por aplicarla como se debía. Por eso creó el celo de los fariseos, que en complot con Roma lo crucificaron, pero no por transgresor, sino por cumplir la Torá. Entonces hay pues aquí, en conclusión, una falsa interpretación de la teología cristiana. Ya que el cristianismo subraya que Jesús revocó la ley, los judíos tradicionales terminan por rechazar a Yeshua
refutándolo como un falso profeta, claro. Yeshua, no van a aceptar los judíos actuales a un Yeshua que vino a cambiar la Torá y transgredirla. ¿Entiende la lógica? Claro que no. Porque a la luz de los pasajes citados de Deuteronomio, Yeshua sería un falso profeta. Cuando los judíos perciben, por el contrario, que Yeshua realmente enseñó la Torá y con mayor profundidad espiritual, es más fácil que lo reconozcan como el Mashiach. Pero eso el cristianismo no lo enseña. Ya sabiendo esto, Yeshua dijo que falsos maestros dirían que él abolió la Torá. Eso Yeshua ya lo sabía. Y por eso quiso colocar, yo aquí le pongo una pala de cal sobre el asunto. Por eso dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a volar la Torá a los profetas. ¿Por qué lo dijo? Porque él sabía que eso se iba a pensar en el futuro. Y por eso clarificó, no he venido para volarla, abolirla, sino para cumplirla. Y terminamos con estas dos láminas, vean. El testimonio de la Torá. Para cualquier decisión de lo que es correcto o no, lo que hoy en el cristianismo se llama la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquello que se apega a la Torá. ¿Y dónde dice eso? Isaías 8, del 16 al 20. Lea conmigo lo que dice, ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y cuando os diga, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? ¿Y cómo termina? A la Torá y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Reina Valera dice, es porque no les ha amanecido. O sea, si no se sujetan a la interpretación de la Escritura, a lo que la Torá y el testimonio se ha establecido, siguen ciegos. Es lo que dice la Escritura. Y gracias al Eterno que algunos ya abrimos los ojos. Y el testimonio de la Torá, ¿cómo termina? Vean, ¿cuál es la gran luz que resplandece hoy? La Torá y el testimonio. Lo mismo que el pueblo judío tenía y ha tenido, y nosotros teníamos y mal interpretábamos, es lo mismo, la Torá y el testimonio. Si lo que creemos y practicamos y decimos y enseñamos y vivimos no va de acuerdo a la Torá y el testimonio, no nos ha amanecido. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá, mi justicia para luz de los pueblos. ¿Y a quién se refiere eso? ¿Quién fue? La luz que vino a hacer luz de los pueblos. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torá, y lumbrera mi camino. ¿Y cuál es el personaje central de la Torá que vino a hacer luz para las naciones? Y aquí vamos a terminar el Mashiach. Y el siguiente tema va a ser la Torá habla de Yeshua. Él es la luz que vino a ser establecida para testimonio a las naciones. Y todavía sigue alumbrándonos hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le pareció esta enseñanza? Yeshua, el principal promotor y maestro del sentido espiritual y más profundo de la Torá. El sermón del monte. Y de ahí partimos para enseñar pues cómo Yeshua es el maestro de Torá, vino a cumplirla, enseñarla, modelarla y la sigue enseñando a través de su pueblo el día de hoy. Esperamos que este mensaje sirva para las personas que lo van a ver de edificación y estén atentos al siguiente tema donde vamos a hablar de la Torá habla de Yeshua. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.